¿Alguna vez te han hecho sentir que eres la oveja negra, ya sea de tu círculo familiar o de tu círculo de amigos? Recuerda que no necesariamente es algo malo. Muchas veces el ir contra la corriente y ser diferente surge de ser una mejor persona y una mejor versión, y sobre todo desafiar aquellas creencias o costumbres con las que no nos sentimos muy cómodos. Así que si tú te sientes la oveja negra, solamente asegúrate de que no dañes a nadie y sigue por el camino en el que vas, confía en ti. Bienvenidos a Psicopupi, el podcast. Mi nombre es Yahali y el día de hoy vamos a hablar de la oveja negra de la familia, como lo vieron en la cápsula anterior. Entonces, pues bueno, vamos a empezar por la definición, ¿no? ¿Qué entendemos por oveja negra? Es que son como dos factores, ¿no? Hay gente que la puede percibir como algo positivo o como algo negativo. Entonces, ¿por cuál arrancamos? Pues, dando un poco de contexto histórico, justamente nos vamos hacia la parte un tanto negativa, pensando en que a partir del siglo XVIII más o menos empezó a usar este término, haciendo referencia a que ya ven que cuando las personas que pastorean ovejas, en su mayoría las ovejas son blancas, pero de vez en cuando sale una negrita y entonces resalta, ¿no? Entonces, a partir de eso es que de esa observancia, de ese proceso de observación, se empieza a utilizar este término hacia las personas que no siguen estándares, que se salen un poquito del rebaño, ¿no? De lo que es lo que se espera de ellos, y se empieza a utilizar cada vez más este término. ¿A ustedes les ha tocado que les digan o que ustedes se sientan como la oveja negra? ¿Yo empiezo o tú empiezas? Me voy yo. Pues creo que sí. O sea, a mí sí me ha tocado, pues desde mi familia nuclear, que es papá, mamá y mis hermanos. Desde ahí como que empezó a resaltar, tenía ciertos rasgos que me empezaron a decir, este cuate no es normal. Este cuate empieza a presentar algunas cosas o algunas conductas y algunas emociones que no estaban, como que no era común verse en la casa, ¿sale? Entonces, para dejarlo bien ejemplificado, empiezo a crecer y empiezo a tener ciertas conductas que no se salen de toda esta norma. ¿A qué me refiero? A que yo empiezo a ser pues un chico muy introvertido, y en la mayoría de mi familia eran muy extrovertidos. Mi papá era el alma de las fiestas, andaba de aquí para allá. Entonces, primero fue ese contexto, ¿no? El área, vamos a decirlo, social, donde me empecé a distinguir. Luego, híjole, pues viene la época de la adolescencia, ya en la edad, la adolescencia, en la adultez primaria, temprana. Y ahí es donde sí empieza a ver un cambio, sobre todo de pensamiento, que era muy diferente desde religioso, de sistema de creencias. Y bueno, empieza a seguir subiendo de tono porque entonces me empiezo a deslindar literalmente de la familia. Ok, te empiezas a alejar. Ajá, exacto. Ahí es donde empieza a brotar y a botar todo ese malestar que yo estaba percibiendo. ¿Qué pasa con los papás? O sea, la idea, ¿qué dicen? Te platico de mis papás. ¿Sí? Pues sí, de hecho, mis papás empezaron no a criticarme ni a juzgarme. Yo percibo que no fue así. Es preocupación, ¿no? Pero había cierto dejo de preocupación que me empezaba a sentir incómodo. Me empecé a decir, ok, o sea, ¿por qué se quedan callados cuando yo expreso alguna idea o algún comentario? Ya después un tanto, a lo mejor, pues sí se puede decir más brusco, ¿no? Porque empezaba a tener cierta ideología diferente, pero no sabía cómo expresarla sin ser asertivo, ¿no? Más bien siendo asertivo. Ajá, no sabía comunicarlo siendo asertivo y era todo lo contrario. Entonces sí, propio también de la adolescencia, pero
ahí mis papás, como bien dices, fueron los primeros que me empiezan a mostrar que algo no está bien porque lo percibí en sus caras. Aquí es pura suposición. Después empieza a crecer esto y ahí sí mis hermanos, ¡pum! Me empiezo a alejar, ya viene por ahí de los 30, ya viene un aspecto que, ¡pum!, empieza a botar enormemente. Sí, fíjate que a mí me gustaría que nos platicaras, antes de que pases a después de los 30, siendo adolescente, ¿qué sentías? O sea, al darte cuenta que tus papás hacían así como que una cara rara de cuando tú expresabas esas ideas y que no lo comunicabas asertivamente, porque seguramente no tenías las herramientas. Así es. Pero ¿cómo te sentías tú de ver sus caras así de, oye? Exacto, venía el bajoneo. O sea, yo no sabía, yo no distinguía, pero sí eran etapas de tristeza que me llegaban a generar, en mi caso, ansiedad. ¿Por qué? Porque me empezaba a sentir muy, muy reactivo, no solo en la casa, sino también fuera de ella. ¿Qué es reactivo? Pues era tal cual, o sea, me empezaban a preguntar algo y era hasta de la postura. ¿Pero por qué me estás diciendo eso? O si ya te dejé ahí el vaso. O no, pues voy a llegar a las 10. Entonces, pero la manera de contestar con todo y la postura y todo, empieza a ser pues algo que salía del patrón que y se entonces manejaba. Se podía tomar como rebeldía de tu parte. Sí, en algún punto se puso el tema de la rebeldía ahí. Y porque realmente era una familia, o es una familia, somos una familia muy tradicional en ese entonces, que se seguían ciertas conductas, ciertas normas de los papás, porque los papás, ya sabes, sobre todo mi mamá, con una mirada nos tenía dominados. Pero yo empezaba a cuestionar ese tema. Muy de tus épocas, la verdad. Exacto. Empezaba a cuestionar y decía, ¿pero por qué? Pero ¿sabes qué también influye? Los hermanos, siempre hay alguien diferente. Entonces, ¿por qué no eres como Juanito? Sí, exacto. Yo no sentía que me enjuiciaban con alguno, me comparaban con alguno en particular. Tengo un hermano y 5 hermanas. Entonces, es grande la familia. Sí. Pero yo creo que con ninguno en particular. Pero sí era una conducta, sin hablar de más de cada uno de mis hermanos, pues un poco más apegadas a las normas que se manejaban en ese tiempo y que a lo mejor se siguen manejando. Entonces yo me empiezo a separar, incluso me empiezo físicamente. O sea, físicamente tengo la oportunidad de vivir fuera de la casa, me fui con mi hermano, estuvimos viviendo un poco. ¡Te me perdiste! Lo siento, pero... Okay. Y entonces, ¿qué pasa? O sea, a partir de ahí, pues ya me caso y empieza ya un proceso de transformación así impresionante. Que me llegaba una idea y otra idea, dije, ¿pero por qué? ¿Por qué ciertas creencias? ¿Por qué ciertas costumbres? ¿Por qué tengo que saludar al tío que no tengo ganas de saludar? ¿Por qué tengo que aguantarme al novio que pues no me beneficia a mí y me cae mal? Tampoco era yo de grosero, no, pero sí yo decía, ¿por qué? Entonces fue una lucha interna y constante de muchos, muchos años donde viví inmerso ahí, sobre todo pues ya con mis hermanos. Ok. Cuando estamos hablando de familia, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa psicológicamente? ¿Cómo te afecta? Porque estamos luchando contra nuestras ideas, pensamientos. Ahí pues lo que hoy entiendo ya un autoconcepto, pues se me estaba desmoronando. Claro. Porque yo ya todas esas bases que tenía, esos cimientos emocionales, bye, adiós, que me pegaba en la autoestima, me sentía deprimido, me sentía ansioso. Entonces era un cúmulo de emociones que ahora entiendo, ¿no? Psicológicamente, que empezaban a afectar mi identidad como persona. Exacto. Es ahí donde ya el malestar creció a 1000 por hora. ¿Y cómo logras en esa etapa tan importante de adolescencia y adultez temprana seguir adelante? O sea, en este punto jugaron un papel importante. ¿Qué círculo social? ¿Tus amigos? Porque claramente la familia no, pero tus amigos fueron los que como que te ayudaron a no perderte tanto. Yo creo que en particular un amigo y fundamentalmente mi esposa. Era su novia en ese momento. Mi esposa en ese tiempo era mi novia. Ya empezamos a traer, porque de hecho la cultura y familiar que traía ella era
lo opuesto completamente a la que yo venía manejando. ¿Y no crees que influyó mucho como eso? O sea, ¿tú te fuiste más hacia el lado de cómo ella era educada o cómo era su familia, más que cómo era la tuya? De entrada sí fue así, o sea, como que me dejé llevar por esa corriente que me gustó, pero llegó un punto, exacto, porque era distinta, pero llegó a un punto en donde dije, ok, tampoco me siento tan a gusto. Entonces, yo seguía siendo cuestionado, pero ya me estaba encaminando a algo que realmente me estaba devolviendo sobre todo la paz, que es ahorita que un punto que quiero comentar. Como por ejemplo, este vaso de la oveja negra de esta familia, vamos a quitarlo, sí. Vamos a censurarlo. Justo ese tipo de cosas pasan, ¿no? O sea, en lugar de ayudar a que resalte, cuando eres un círculo familiar que tiene creencias muy arraigadas y hay alguien que está resaltando porque está yendo en contra, normalmente lo que hacen es quitarlo, excluirlo, como reprimir esa parte, ¿no? Entonces, eso no hay que hacerlo. Ahorita les vamos a dar unos tips sobre qué hacer, ¿no? Ok. Y duele cañón. ¿Duele? Sí. Fuertísimo. Yo también tengo un ejemplo. ¿Quieren que les platique? Este ejemplo no es mío, pero se los voy a compartir porque de alguna manera formó parte de ese círculo, ¿no? Voy a hablar de familia en general para que no sea muy evidente. Entonces es una familia muy tradicional igualmente, pero en esta familia son 7 hijos, mamá, papá y una abuelita viviendo en la misma casa. Entonces hay violencia intrafamiliar dentro de esta familia. Y entonces son 4 hermanos, no es cierto, 3 hermanos mayores que siguen como las reglas y luego en orden de edad sigue una mujer. Y esa mujer es la que es la oveja negra, ¿no? Después de esa mujer siguen 2 mujeres y el último es hombre, ¿ok? Más o menos para que tengan idea de cómo es esa familia. Ok. ¿Qué sucede? Como hay mucha violencia de muchos tipos dentro de esta familia, esta mujer empieza una relación alrededor de los 15 años con una persona que pues se veía más o menos sana, ¿no? No estaba tan mal. Y lo que ella busca es casarse cumpliendo los 18 para decir, ¡comper! Bye. ¿No? Entonces se casa a los 18 por el civil, a los 19 por la iglesia, a los 19 tiene a su primer hijo y a los 20 me parece a su hija, ¿no? Entonces ya se va y no tienen una casa como a dónde irse, entonces un tiempo viven creo que con una hermana de la pareja y todo sigue como normal, ¿no? Los hijos visitan, o sea, como que la nueva familia visita a la familia materna y los hijos tienen como convivencia normal hasta que la oveja negra de esta familia dice, yo no quiero que mis hijos estén presenciando o cerca de esta persona que fue, en su percepción, digamos, quien era el causante de tanta violencia, ¿no? Entonces ella decide que los hijos ya no sean parte de esa familia y como que su nueva familia ya no sea parte y se alejan muchos años. En estos años no tienen ningún tipo de contacto, si acaso con una hermana en un tiempo, con otra hermana en otro tiempo, pero jamás regresan a la familia esta. Ella empieza dentro de esta nueva familia a tener sus propios broncas, ¿no? Y ¿qué sucede? Que se divorcia. Y en esos tiempos todavía el divorcio era, ¿cómo que te vas a divorciar? Claro. Y cuando ella habla con su abuelita, que todavía vivía, la abuelita le dice, pero si no te pega, ¿por qué te vas a divorciar si no te pega? ¿No? Y ella como que, ajá, no me pega, pero suceden este tipo de abuso como psicológico sobre todo. En mi percepción, mis hijos no tienen todo lo que
me gustaría que tuvieran, entonces no. Pasa un tiempo, ella sigue como considerando esta opción. Desafortunadamente llega un punto en el que hay violencia física del esposo hacia ella y ella dice, no, ya, o sea, a la primera me voy. Y ya, se divorcia. Aún así, todavía no regresa con su familia nuclear, ¿no? No regresa con los papás, ni con los hermanos, ni nada. Y ella rehace su vida muy rápido con otra persona. Y entonces, pero esta otra persona le lleva 30 años de diferencia. Y entonces ahí les encargo el juicio que vino, ¿no? Porque fue un juicio muy, muy fuerte de, ¿cómo que andas con un viejito? Porque pues ya para este tiempo sí. Ella debe haber tenido unos 35 por ahí, más 30, pues él tenía 60, 65, ¿no? Y entonces ella con esta nueva persona empieza a crecer mucho, estudia, termina una carrera técnica, o sea, le empieza a ir bien, tiene viajes incluso internacionales, o sea, una cosa que dices, órale, qué padre, ¿no? Pero su familia, sucede algo importante, fallece el papá. Ella decide volver a acercarse una vez que el papá fallece y entonces le empiezan a cuestionar cosas, ¿no? De su nueva visión. Claro. Porque obviamente, si nunca estuvo de acuerdo, después de haber conocido tantas cosas nuevas, pues menos, ¿no? Claro. Entonces, sus ideas fueron muy cuestionadas y siguen siendo muy cuestionadas hasta el punto en el que ella dice, ya lo intenté y me doy cuenta que yo no puedo ser parte de esta familia. Y como dice León, es un proceso, es literal vivir, digamos, 7 duelos en uno, porque no se alejó nada más de la mamá, sino se alejó de sus 6 hermanos, se alejó incluso de primos, tíos, claro. O sea, fue como completo. Y en el caso de los hijos, para este tiempo, los hijos ya tienen 15, 16, son adolescentes, y ellos empiezan a cuestionar, ¿por qué no estamos con mis abuelos? ¿Por qué no podemos ver a mis tíos? ¿Por qué no tenemos familia? ¿No? Y la percepción de los hijos es, pues es por ti, es tu culpa, tú eres la que está mal. Entonces imagínense, porque para este punto ella todavía no se sentía como lista para hacerle saber a sus hijos todo lo que ella había vivido para que estuvieran en ese punto. No es hasta los 18 años del hijo, 17 de la hija, que ella toma el valor de decirles, ¿no? Que fue algo muy gracioso porque no fue, no fue intencional. Más bien se le pasaron un poquito las copas y entonces es ahí donde salió, ¿no? Sí. Toda la verdad. Y entonces, ¿qué pasa? Los hijos empiezan a entender qué es lo que sucedió y entonces dejan de cuestionarla y de juzgarla, porque en algún punto también existió un juicio de parte de los hijos porque no entendían por qué ella era la mala, ¿no? Aquí hay un punto muy importante que yo les quiero compartir. Los hijos tenemos en este tipo de situaciones que ser buenos escuchas y también tenemos que respetar, porque si bien en esta situación la mamá, la persona no tenía como las herramientas para seguir teniendo esas relaciones, pues los hijos pudieron haberlo hecho si hubieran tenido como la postura de ok, pues vamos a escuchar la otra parte, que fue justo eso lo que sucedió. Pero son 2 hijos, un hombre y una mujer. El hombre dijo, no, yo con mi mami, yo confío en mi mami al 100%, y la hija dijo, bueno, vamos a ver, ¿no? Obviamente, escuchando posturas, la hija dice, bueno, pues todos somos personas, todas las personas cometemos errores, pues no voy a irme ni hacia un lado ni hacia el otro, voy a ser neutral porque al final yo no fui violentada por nadie de esta familia y pues espero que ya estén en otro punto, ¿no? Y la mamá hasta la fecha dice,
yo cuando veo a mi mamá, porque la ha visto como en situaciones sociales, porque ya le habla a un hermano, entonces en un cumpleaños la vio y como que la postura es, cuando yo la vea, la voy a ver bien y la voy a disfrutar, pero si no la tengo que ver, pues tampoco, ¿no? Si me llama, pues le voy a contestar y voy a estar ahí. Y en este punto la hija es la que tiene más contacto con la familia materna, y en realidad tiene como ella entiende como las dos partes, no tiene ningún problema ni con uno ni con el otro, ¿no? Incluso hay como una comunicación muy buena de, oye, ¿cómo estás? A veces le preguntan por la mamá nada más para saber si todo ok y viceversa, ¿no? Entonces, justo en este ejemplo que les digo, el ser la oveja negra ha pesado por muchos años. O sea, no fue una situación en la que fueras la oveja negra del momento y luego ya todo como que se entiende y sigue adelante. No, en esta situación fue literal, fue la oveja negra, ella decidió seguirlo siendo y tal vez las actitudes, creencias, como ella formó una nueva familia con esta persona que es mayor que ella por 30 años, pues imagínense, ¿no? Hay ideas completamente diferentes y vienen desde, digamos, de estatus sociales también muy distintos uno del otro, pero creo yo que eso es lo importante, o sea, sería mi moraleja. Si tú eres esa oveja negra, síguelo siendo siempre y cuando tú confíes en lo que tú estás haciendo es bueno para ti, es bueno para tu familia y no afectes a nadie más. Ya lo que el rebaño anterior, si no te checa, pues ni modo. O sea, diríamos aquí en México no somos monedita de oro para caerle bien a todos y no es que esté mal, ¿no? A veces es complicado el tener esta fortaleza interna de seguir adelante y creer en ti y que justo tu autoestima no se vea mermada porque pasas un duelo, claro. Porque pasas muchos días y muchas noches cuestionándote si de verdad estás tan mal para que todos te digan, ¿qué te pasa? ¿No? Pero si tú crees en ti y sabes que lo que estás haciendo es algo bueno para ti, pues sigue adelante. Pero en este punto tienes que aceptarlo. Tienes que aceptar que eres la oveja y que te gusta, que así está bien. Ese es el primero. Sí, exacto. Y ese proceso de aceptación, pues no es tan simple. Varía en algunos casos. En mi caso particular, pues no fue simple porque requirió de 2 o 3 procesos de psicoterapia para llegar al punto de reconocer cuál era el tema que más me conflictuaba, ¿no? O temas, porque fueron varios temas. Y esto es donde les quiero compartir ese punto, ¿no? O sea, a veces sí podemos tener la introspección de decir, ok, sí, soy la oveja negra y bueno, ahí voy por ese camino y está bien. Pero muchas veces no te das cuenta y caes en un bucle depresivo de verdad impresionante. Pasaron una serie de eventos que fueron de verdad relevantes en mi vida, pero fue el parteaguas de ponerme, primero que necesitaba ayuda, primero que yo no podía solo, con esta carga emocional que estaba teniendo. Entonces me acerco al primer proceso de psicoterapia, empiezo a darme cuenta de que no es tan malo, ver los puntos que sí, puntos que no, y el segundo y el tercero fue para reafirmar ya la postura que hasta el día de hoy cargo. Y es donde me deslindo un poco. Sí, me gustó mucho el tema de mi familia, la acepto y la quiero y la amo, de mis hermanos, mis papás. También la familia de mi esposa también tienen creencias y muchas cosas chidas, pero empecé a agarrar ya algo propio, algo genuino y algo que me hace sentir bien. Es ahí donde quiero cerrar ese punto, ¿no? Y aquí para cerrar mi punto, realmente el aspecto, cuando yo me ubiqué ya como una oveja negra positiva, fue que me sentía bien. No lastimaba ya a nadie, dejaba una comunicación ya asertiva muy clara y mis días eran mucho más productivos. Es ahí donde yo empecé a ver la diferencia cuando lo percibía de primera instancia, que me sentía deprimido, me cuestionaba, mi autoestima estaba por los suelos, tenía conflictos con mis hermanos, con mi novia, en lo laboral. Todo pasaba. Entonces ahí es donde yo pude distinguir cuando me percibía como una oveja negra de manera disfuncional, voy a dejarlo,
Y cuando ya me puse a ver ciertas características y rasgos ya de personalidad, de identidad, que me decían, no, güey, esto está chido, esto está bien. Y es algo porque no lastimaba a nadie. Y claro. Al contrario, me sentía yo mucho más productivo. Y también eso hace que crezca tu confianza. O sea, Sí. Ya que te identificas, sí, como la oveja negra, pero hacia algo bueno, hace que la autoconfianza y el autoconcepto crezca muchísimo y que eso impacte también en este sistema del cual tú eres la oveja negra, porque entonces la percepción es, ok, es muy distinto a nosotros, pero está bien y ok, ¿no? O sea, no tenemos por qué excluirlo. Entonces en esta parte ya puedes regresar a esa esferita sin que te hagan, ay no, sino que digan, órale, muy diferente, pero ok, ¿no? Fíjense que pusimos una cajita de comentarios en Instagram que les preguntaba yo que me pusieran por ahí cuáles eran sus dudas respecto a ser la oveja negra de la familia. ¿Y qué les parece si cerramos con esta dinámica? ¿Va? Bien. La primera pregunta es, ¿por qué me siento diferente y excluido dentro de mi familia? Psicológicamente hablando, porque empiezas a romper patrones y sistemas de creencias. Creo que son las más relevantes. Sí, que la percepción que se tiene puede ser muy subjetiva porque no alcanzan a ver o los comentarios que te pueden hacer pierden mucha objetividad porque vienen desde una creencia central que ha sido arraigada durante muchos años dentro de la familia, ¿no? Además de, pues a lo mejor lo que decíamos hace rato, ¿no? En el ejemplo de León, las comparaciones entre miembros, que también eso, cuando eres la oveja negra, a lo mejor no pasa en todos los círculos, pero sí suele suceder que a lo mejor no es una comparación que te hagan, o sea, en un ejemplo de familia que haga la mamá entre hermano A y hermano B, pero sí es una que tú percibes porque te hacen este tipo de comentarios de, ay, ¿por qué no eres como tu hermano? Una persona normal. Sí. Exacto. Yo tengo una. Lo siento, hermana. ¿También? Sí. ¿Te tocó? Híjole, ok. Híjole, es que es no pensar como los demás. Eso pega horrible. Es literal nadar contra corriente. Sí. Ok. La siguiente pregunta. A ver. Esta, yo creo que León la puede contestar muy, muy bien. A ver. Dice, ¿cómo puedo aprender a aceptar y valorar mi papel único dentro de la familia, incluso si soy la oveja negra? Porque me la pones la más difícil. Porque va como, creo yo que va dentro de esta parte donde cuestionas los pensamientos automáticos negativos, ¿no? Hablando como psicólogos que somos, dentro de esta parte de cognitivo-conductual que manejamos nosotros, es justo empezar a identificar esos pensamientos automáticos que normalmente son negativos y hacer como la contraparte, ¿no? Existe una herramienta que se llama pensamiento contrario. O registro de evidencia y otro. Hay un par de técnicas que nos ayudan precisamente para cuestionar estos pensamientos. Entonces, en este ejemplo de pensamiento contrario, lo que haces es que en lugar de que tú digas, nunca encajo, jamás encajo en mi familia, el pensamiento por el que lo tienes que cambiar es que, aunque a veces soy muy diferente, lo que soy yo también es valioso y también aporta a este círculo social. Y la última pregunta, ay, sí, para quien la quiera contestar no voy a poner presión, pero dice, ¿qué puedo hacer para lidiar con las críticas o comentarios negativos de mi familia? ¿Se dan cuenta que las 3 preguntas van dirigidas hacia la familia? Creo que eso es un punto muy importante porque es el primer círculo del cual somos parte
donde empiezan a resaltar más esas diferencias o donde se hacen más evidentes, ¿no? Y normalmente surge justo en esta etapa que mencionaba León, de la adolescencia o la adultez temprana, porque es donde nosotros empezamos a formar nuestra forma de ser, digamos, final, ¿no? Entonces, ¿qué le contestarían? ¿Qué puedo hacer para lidiar con las críticas o comentarios negativos de mi familia? Híjole, pues primero acercarse. Sé que ahorita los chavos, y hablando específicamente de la edad, pues se van a acercar a su youtuber o influencer favorito y buscando el tema en específico, que afortunadamente hay mucha información, obviamente no toda es tan válida, pero yo les dejaría ese primer herramienta que platicamos aquí. O sea, el cuestionar esos pensamientos automáticos es la base. Uh-huh. O sea, no hay más un registro de evidencia, qué está a favor de ese pensamiento, qué está en contra de ese pensamiento, y una pregunta integradora. Ok, un balance de lo que estoy diciendo que fortalece ese pensamiento negativo a lo que me está dando la fase contraria, ¿a qué conclusión llego? Y esas conclusiones empezar a compartir, sobre todo con las personas que tengan ustedes esa suficiente confianza, que haya que ese va a ser otro podcast, de una red de apoyo. Otro capítulo. Sí. Otra red de apoyo que les permita precisamente ampliar la perspectiva y ir viendo para dónde jalar. Sí, y lo que hablábamos en capítulos anteriores acerca de poner límites, ¿no? Y de comunicarnos asertivamente. Creo que es muy, muy importante y muy, muy valioso que nosotros empecemos a comunicar nuestras necesidades y empecemos a poner nuestros límites, que justo algo que vemos mucho en terapia es que cuando se ponen estos límites, ser la oveja negra es donde más resalta y donde empieza el conflicto, ¿no? Entonces, yo creo que para cerrar, yo les diría, si tú eres la oveja negra, cuestiona perfectamente bien todo lo que esté resaltando o, pues sí, todo lo que esté surgiendo de serlo. No te sientas mal, pero cuestiónalo y busca ayuda de una persona. En este caso te recomendaría un profesional de la salud mental como nosotros, que te pueda dar un punto de vista muy, muy objetivo para que tú tengas estas herramientas y puedas tomar decisiones con base en lo que sea mejor para ti. Pues mira, es que no hay una verdad universal. Okay. Cada quien tiene su punto de vista y es válido. Claro. Siempre y cuando no fastidies a nadie alrededor. O sea, no seas dañino. Claro. Pero entonces, ¿qué tienes que hacer? O sea, si tú te das cuenta que no estás dañando a nadie, ¿qué consejo les darías? O sea, un poco yendo más allá, ya te diste cuenta que tú estás de acuerdo con ese punto, que estás cómodo, que no te importa ser la oveja negra, que vas a trabajar en ello, porque claro, esto involucra un proceso de terapia sí o sí, porque desde que lo identificas hasta todo lo que haces o todos aquellos sucesos que ocurren que te hacen darte cuenta que eres la oveja negra, necesitan un proceso de terapia para que puedas entenderlo primero, porque justo eso es lo que pasa, ¿no? Sí, pero la pertenencia de un rebaño, o sea, familia, amigos, quien sea, eso no te da felicidad. O sea, no es completa la felicidad. Tenemos que buscar nuestro propio camino. Tenemos que buscar nuestro propio rebaño, que es lo que hiciste tú al casarte o al buscar otro tipo de relaciones. Claro. Aparte, por supuesto, de la terapia. Sí, exacto. Sí, independiente también de esa parte familiar, pues sí, el proceso personal, ese tiene que existir. Por eso la palabra reconocer es maravillosa, porque se escribe igual al derecho y al revés. Ese punto de reconocer es lo que te da la pauta de decir, ok, voy en el camino adecuado, estoy en el punto de partida, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Y esa valentía. Entonces yo cerraría con esta parte, ¿no? De que tu vida es tu mejor y tu mayor proyecto. Entonces tienes que hacer casting para que estén los mejores que consideres tú, las mejores personas que te involucren, que te exijan y que te lleven a cosas productivas, a cosas chidas. Ahora, también no hay que irnos al extremo, ¿no? Sí. O sea, está bien ser la oveja negra,
en cuanto a, mientras sea algo positivo para ti, no lastimes a nadie, pero tampoco seas el lobo que se come al rebaño. Claro. ¿No? Claro. O sea, no te vayas al extremo de ser un delincuente, una persona con adicciones. O sea, siempre y cuando no hagas daño a nadie, no utilices a nadie para lograr un objetivo. O sea, que de verdad no seas que se come al rebaño. Rebasar límites, jamás. Uh-huh. ¿Y de qué estamos hablando? Límites personales, cuando te destruyes, te autodestruyes, que al final tú pones la cabeza en la almohada y solo tú sabes qué es lo que no estuvo chido en el día. Y si lo vas aumentando día tras día, si ese malestar crece, es que no eres el lobo, te estás convirtiendo en el lobo. Y también es un punto de decir, güey, hasta aquí, vámonos a terapia. Acércate, por favor. Ahorita que dijiste ese punto, me acordé mucho de mi papi, que en paz descanse, porque justo él nos decía, tú puedes fingir que eres cualquier persona o que eres de cierto modo con todo el mundo. Pero justo cuando llega el final del día y cierras la puerta y estás solo en tu cuarto, es donde te quitas todas las máscaras y te enfrentas realmente a quién eres. Sí. Entonces, un besito, papi, donde quiera que estés. Sabias palabras y sobre todo pues llenas de amor y de autoconocimiento. Sabiduría. De autoconocimiento. Mucha sabiduría. Claro. Entonces, experiencia. Si le sirve esas palabras, se las comparto. Ojalá que a todos los que nos estén viendo este podcast de verdad les sea de mucha utilidad. Y para despedirnos me gustaría terminar con una pregunta para ustedes y para la audiencia también. Por favor, pónganos en comentarios sus respuestas. ¿Tú te sientes la oveja negra? ¿De la familia, de los amigos, de donde sea? Uh-huh. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Bueno, si no quieren contarnos en los comentarios explícito, agenden su sesión y ahí platicamos. Pero a ver, ustedes. ¿Tú, Anita, te sientes la oveja negra? Sí, por supuesto. ¿Sí eres? Sí, soy. Okay. Pues soy, porque, ahí va, soy la más chica de 5. Ok. Diferencia de edades, toda. Y pues mis papás eran personas ya adultas, muy grandes. Entonces sus ideas eran, por ejemplo, papá, quiero ir a una disco. ¿A una disco? En mi tiempo se llamaban discos. Y yo. Y entonces me decía, ¿por qué? ¿Cómo que por qué? Pues todos van a ir. Entonces quiero ir. Ok, está bien. Pero te quiero de vuelta a más tardar a las 12. ¿A las 12? O sea, a las 12 abren pista. Claro. Entonces, ¿qué voy a hacer? O sea, me voy a tardar 1 hora en entrar y voy a estar 15 minutos adentro. Entonces, yo no entendía. Pero pues es que ninguno baila, ninguno canta, ninguno fuma, ninguno toma. Entonces, por supuesto, yo soy la oveja negra. Entonces, es difícil entender, es difícil aceptar, pero una vez que lo aceptas, eres fuerte, eres valioso, te reconoces, formas como tu propia personalidad y sales adelante. O sea, ¿está es bien? Genial. Sí. Claro. Okay. En mi caso, pues sí, también soy la oveja negra, pero creo que también eso, aunque no fue un proceso fácil ni sencillo, pues sí me permitió construir una identidad que hoy considero pues limpia y genuina, y eso parte mucho también, ya les digo, como psicólogo, claro, porque me ayuda a tener la perspectiva diferente, fomentada y respaldada por ciertos conocimientos, pero también como papá, porque también me ayuda mucho a mostrar una cara nueva y que mi hija pueda expandirse, pueda expandirse y pueda tener su perspectiva mucho más amplia y pueda ir agarrando lo que le gusta, lo que le conviene, donde se sienta feliz, ¿no? Que es al final, pues a eso venimos. Menos sufrimiento, o sea, cortar el sufrimiento, eso es muy válido, claro. Muy valioso. ¿Y tú? ¿Eres la oveja negra?
diría que sí, un poco sí. ¿Por qué te costó tanto? A ver. Es que no creo que sea como tal negra porque mi mamá me ha ayudado como mucho a no sentirme así, ¿no? Okay. Pero si, por ejemplo, pongo un comparativo entre mi hermano y yo, sí somos agua y aceite en cuanto a miedos, por ejemplo, ¿no? A mí me vale y yo me lanzo y lo hago, y mi hermano es como un poquito más cauteloso en ese tipo de cosas. Pero como mi familia también no es tan grande, tampoco tengo como mucho de donde yo te diga, ay, sí, sobresalgo, ¿no? O sea, sí. Pero un poco sí, diría que sí. Pero creo que es normal también, por algo estudiamos psicología, ¿no? Sí. Y dentro de esta nueva familia que estoy formando, justo me pasa lo que tú dices. Al ser mi mamá, tener mi mamá otras ideas y como ayudarme a ver la vida de una forma diferente, lo que tú estás haciendo con tu hija, creo que en algún momento mi mamá lo hizo conmigo, y eso me hace no sentirme tanto la oveja negra, sino una oveja gris con rosa y morado y así. Ajá, yo soy de muchos colores. Yo no tú. Ni modo. No, pero en algún momento como que eso se ve reflejado para bien, ¿no? Claro. Entonces, para ti, papá, mamá, que estás viendo esto, si tu hijo o hija sobresale, ayúdale a que no sea negra, que no sea una oveja negra, que no se sienta una oveja negra, sino que se sienta una oveja diferente del color que tu hijo o hija quiera, pero ayúdale a que no se sienta rechazada ni algo, que no se vaya hacia lo negativo, feliz, ¿no? Muy feliz. Sí soy. También un besito a mi mami. Te amo. Ok, pues yo creo que eso sería todo. No olviden dejarnos sus comentarios en la cajita y por favor, ay, una disculpa al del audio, y por favor, si están buscando acercarse a alguno de nosotros, igual en la cajita de descripción les vamos a dejar los links de nuestro Instagram para que a través de ahí puedan agendar sus sesiones, ¿vale? Les mandamos un besote y muchas gracias. Bye. Bye.